Hola, ¿cómo están? Buenas noches. 9 en punto. Estamos en vivo. Bienvenidos a De Lunes a Lunes. Hoy vamos a arrancar con una decisión que ya empieza a dividir al país. Ecuador vuelve al toque de queda. Más provincias, más horas. Una pregunta que ya no es solo de seguridad. ¿Quién paga ese costo? Porque sí, la violencia preocupa, sin duda, pero también el bolsillo. Negocios que cierran, ingresos que caen. ¿Y hasta dónde se puede sostener esto? ¿Funciona o repetimos la misma fórmula? Pero también vamos a hablar de un tema que toca a millones de familias, a padres, los menores y las redes sociales. Hay una ley que busca prohibir a menores de 15 años estas redes sociales. ¿Basta con prohibirlas o el problema sin duda es mayor? Y además, una alerta internacional, un nuevo atentado contra Donald Trump. Tendremos en vivo a un periodista corresponsal en Washington para una entrevista que nos ayude a entender qué hay detrás de este tercer intento de asesinato al presidente del país más poderoso. ¿Es solo seguridad o estamos hablando también de política? Decisiones que impactan su vida, su familia, su seguridad. Y con ese tema empezamos hoy de lunes a lunes. Estamos en vivo en YouTube y en nuestras redes, en TikTok, en Instagram. También síganos. Aquí estamos, bienvenidos. Vimos estupefactos esas imágenes de los periodistas. Además, es la cena de corresponsales anual. Se hace ya desde hace muchas décadas en el Hotel Hilton de Washington, D.C. Una cena donde se une la prensa y el poder. El presidente de los Estados Unidos los recibe y vimos estupefactas esas imágenes, los periodistas debajo de las mesas, angustiados por un tirador. Quiero saludar a César Febres Cordero, me acompaña aquí también. Está con nosotros José Hidalgo, nuestros invitados, Antonio Tramontana, consultor político, que está con nosotros en la mesa. Gracias, Antonio. Y Luis de Guzmán, consultor en seguridad. Luis, bienvenido. Hola. ¿Qué estamos viendo en lo que está pasando en Estados Unidos cuando una cena como esta, que es toda una fiesta en Washington, D.C., y que además esa ciudad se blinda con el servicio secreto y toda la seguridad, y un señor dentro del mismo hotel hace disparos? Antonio, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Muy rápidamente, vemos una polarización, vemos el extremismo y vemos lo que podríamos coincidir con Luis, el fanatismo. Fanatismo. Luis, bienvenido. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Bueno, Donald Trump siempre ha sido una personalidad, no solamente desde que es presidente, y hoy por hoy, pues a través no solamente de sus políticas, sino incluso hasta por su personalidad, que ha causado mucha resistencia, ¿no? Más aún ahora con la existente guerra con Irán y el anterior apoyo a Ucrania. Puede venir por algunos factores, por el extremismo, por el fanatismo. Lo que yo vi en esa imagen, más que nada, fue una falla terrible del grupo de avanzada. Ya voy a eso. ¿Ve usted solo fallas de seguridad o cuando también la Casa Blanca dice hoy hay un odio de la izquierda hacia el presidente Trump? A ver, hay odio en la política estadounidense, pero también problemas de salud mental y un fácil acceso a las armas que han generado lamentables incidentes y hasta tragedias una y otra vez. No solamente los atentados contra Donald Trump o el asesinato de Charlie Kirk, también podemos hablar de los políticos demócratas de Minnesota, congresistas Hoffman y Melissa Hartman, creo que eran, que, en sus casas, claro, además. por una persona de derecha, o el atentado contra el esposo de Nancy Pelosi con un bate. Estas cosas se repiten una y otra vez y es, claro, un tema más de a fondo. No podemos entonces detenernos solamente a conversar, aunque es importante, el dispositivo de seguridad, sino el entorno social en los Estados Unidos. Odio político de lado y lado que lleva a esto. Es el tercer intento de asesinar al presidente Trump. José. Sí, lamentablemente la polarización que ya está hablando Antonio y Luis. Y además, en un entorno en el cual, en esta fiesta que tú mencionaste, Andrea, estaban también los de la línea de sucesión. Entonces, hubo un riesgo institucional en Estados Unidos porque en caso de que el atentado hubiera tenido éxito, digamos, desde el punto de vista del atacante, no estaba solo Trump, sino también las personas que, en caso de que hubiera tenido éxito ese atentado, lo debían haber sucedido. Entonces, hubo un riesgo institucional. Antonio, pero todo queda bajado a la política. O sea, así de locos estamos. Bueno, es el país de las libertades, pues es el país del sueño americano, cualquier cosa puede pasar. O sea, ¿qué nos Como sorprende? que un señor de California se atraviese Estados Unidos entero con un arma, se aloje además en ese hotel y dispare. Pero los ejemplos han sido claros. En el momento que hay libertades, como el hecho de comprar armas, no hemos visto solamente ese atentado que es contra el presidente de los Estados Unidos, sino alguna vez uno que se subió a un piso de un hotel y había un concierto y disparó lo que él quería. Entonces, dígame, ¿cómo podemos decidir o tomar un concepto claro de lo que puede pasar?
aquí hay un problema que está basado un poco también, hay que tomar la realidad de las encuestas del presidente de la República, en este caso Donald Trump. Entonces siempre le va a surgir un superhéroe, un verdugo que quiere su cuarto de hora. Su cuarto de hora. Roberto Macedonio me acompaña. Él es corresponsal de NTN 24, la cadena internacional en Washington. Él además cubre la Casa Blanca. Roberto, un placer tenerte aquí. Sé que estuviste esa noche en Washington, no llegaste a la cena por cosas pues, de la vida, que es así en el periodismo. Pero ¿cómo fue esa noche al saber la noticia? ¿Cómo fue esa noche en D.C.? Bueno, lo primero agradecí no haber alcanzado a llegar a la cena, Andrea. Los días previos estuve, bueno, pues muy tentado de ir, tanto yo como otros compañeros del canal. Algunos de ellos estuvieron, finalmente yo personalmente no estuve presente y uno agradece no pasar por ese mal trago, ¿verdad? Pero sin duda alguna la preocupación es máxima ahora mismo en Washington, sobre todo por las medidas de seguridad. Es curioso cómo desde el gabinete del presidente Trump se está haciendo una férrea defensa de los 3 servicios de seguridad que había implicados en esa cena, el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana de Washington y el FBI, pero por otro lado está claro que algo falló. Sin embargo, el discurso oficial ahora es defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque la brecha de seguridad ha quedado visible y clara. Y eso dice el Washington Post, por ejemplo, una crítica al sistema de ingreso. Número 1, dice que la administración optó por un esquema de seguridad menor de lo habitual. ¿Cómo esto, Roberto, teniendo ya los antecedentes de atentado del presidente Trump y estando quienes estaban en esa cena? Estoy muy sorprendido, Andrea, porque, bueno, he estado en un gran número de ocasiones en la Casa Blanca, he estado en otros actos fuera de la Casa Blanca, también en Washington, a los que ha acudido el presidente de Estados Unidos, actos en Nueva York, por poner otra ciudad, en los que ha estado Donald Trump, y la seguridad es extrema, hasta el punto de que nos han pasado incluso perros que detectan explosivos por el cuerpo para que nos olfatearan a los periodistas, ¿no? En otros escenarios, en otras circunstancias, registros exhaustivos. Recuerdo, no sé, muchos casos en el desfile con motivo del 250 aniversario de las Fuerzas Armadas el año pasado. Fueron 3 registros con perros, cacheándonos a los periodistas, en la Asamblea de Naciones Unidas también, incluso en actos del Capitolio. Y Roberto, sin embargo, es sorprendente que el esquema de seguridad no fuera así en esta ocasión. Y Roberto, tus colegas que sí entraron a la cena, ¿qué dicen de la entrada de seguridad? Porque decían que no había, incluso no estaban identificando, sino entrabas, ibas casi que bien vestido. Entraban con una simple reserva, Andrea, con un ticket en el que venía el número de mesa. Bueno, pues fuera veían ese ticket y les dejaban pasar, ¿no? Ni siquiera mostrando el ID, sin someterse a cacheos como es habitual en otras ocasiones. Y además yo creo que aquí ha habido un fallo de inteligencia, no solo de seguridad, porque creo que lo prudente, si el presidente Trump va a estar en un hotel donde hay cientos de personas alojadas, mínimo es que la inteligencia haga el trabajo de ver las personas que están alojadas en ese hotel, quiénes son, están registrados con nombre y apellidos, qué antecedentes tienen. Entonces creo que es una cadena de errores. No solo los servicios de seguridad que ya estaban allí, sino también la inteligencia no fue capaz de prever que con este individuo presente en el hotel podía ocurrir esto. Roberto, ¿quién era Cole Allen? ¿Quién es Cole Allen? Es una persona, bueno, pues en primer lugar, una persona absolutamente extremista, ¿no? Porque para hacer esto es un peligro para la seguridad, no hay ninguna duda que una persona llegue al punto extremo de querer cometer un magnicidio o cualquier tipo de atentado, de acto de violencia. En su caso es verdad que se le relaciona con movimientos en contra del presidente Trump por el hecho de que él estuvo presente en manifestaciones del movimiento No Kings, que es una marea política en contra de las políticas de Trump. Por eso desde la Casa Blanca, hoy Karoline Leavitt, yo creo que en un ejercicio también de politizar o de sacar cierto rédito político a lo que ha pasado, ha culpado directamente al Partido Demócrata de sembrar el odio. Y es cierto, es una sociedad profundamente dividida y con ideologías muy extremistas, pero yo diría que en ambos lados del espectro político, ¿no? En cualquier caso, el presidente Trump ha tenido ya 3 intentos de magnicidio. Es un hombre que está muy señalado por la oposición, no hay duda, y que, bueno, pues está enfrentándose a situaciones que no habíamos visto, ¿no? 3 intentos a un presidente
No hay precedentes de otros intentos, pero 3 en particular es la cifra más alta, ¿no? Intentos de acabar con el presidente de Estados Unidos. Él era ingeniero, había llegado a dar clases incluso, y como avanzabas tú, cruzó todo el país de punta a punta para cometer este magnicidio. ¿Cómo es hoy? Y ya para cerrar, Roberto, ¿cómo es cubrir hoy la Casa Blanca, un día después o 2 días después? Bueno, es muy extraño y se ha reforzado la seguridad en el acceso a la Casa Blanca. En este día hemos visto más controles de seguridad de lo habitual, más exhaustivos, incluso vallas alrededor. También puede ser por la visita de Carlos III, que está en estos momentos realizando, el rey de Inglaterra, una visita de Estado a Estados Unidos, una visita ensombrecida también por lo que ha ocurrido, y el ambiente es verdad que está enrarecido porque nadie esperaba que esto ocurriera, y sobre todo el debate que hay hoy en Washington, 2 días después, al margen de los cargos que han imputado al atacante, la investigación que está haciendo la Fiscalía, el debate es el de la seguridad y si efectivamente el servicio secreto es más vulnerable de lo que se pensaba. El debate es sobre la seguridad. Me quedo con ese titular de Roberto Macedonio, corresponsal de NTN 24 en Washington. Un placer siempre verte y saludarte, Roberto. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Luis, quedémonos con eso, ¿no? El debate es de la seguridad, porque usted arrancaba diciendo, aquí hubo problemas de seguridad. ¿Qué le llama la atención de todo lo que pasó para que digan, hay problemas de seguridad? Sí, totalmente. Bueno, básicamente los anillos de seguridad principalmente se conforman por la avanzada, por la seguridad física y el de reacción. Pero previamente siempre se hace también una avanzada física de inteligencia para poder inspeccionar el lugar físicamente donde va a haber el evento. ¿Qué es lo que decía el periodista? Exactamente. Un lugar donde se hospeda gente, ¿cómo no revisan a la gente que está dentro? Totalmente hubo una falla de avanzada. Y también me llamó mucho la atención en el instante de la acción, incluso la reacción del anillo de seguridad, porque fue bastante retrasado, en donde la extracción fue casi nula y en donde se dejaron expuesto al presidente Trump más de 5, 6, 7 segundos hasta que escuchaban esperando tal vez otra detonación. Eso es seguridad. Hablemos de política, si les parece. Hay una encuesta hoy del New York Times que dice 58% desaprueba la presidencia de Donald Trump y 39% la aprueba. Ahí la tenemos en pantalla. Antonio, ¿eso tiene algo que ver? ¿Qué dicen esos números hoy después de un atentado? Bueno, indican que a nadie le gusta que le toquen el bolsillo como está siendo afectado la parte económica de los Estados Unidos en combustibles. Y no solo en combustibles, sino que en materias primas que suben, fletes que llegan con otros costos. Pero acaban de atentar contra el presidente. Pero es que ahí justamente lo que le dije. Ahí surge el superhéroe, que hay un verdugo que tiene que cumplir con una misión anormal, por supuesto, psicológica o no sé si psiquiátrica, para lograr ser... Bueno, en eso yo quisiera comentar algo. Mira, cuando una persona toma la determinación de cometer el acto criminal, no solamente de atentar, sino la finalidad de asesinar a otra persona, cualquier motivación es válida para esa persona, ojo. Así que esta cuestión va más allá de lo político o de algo objetivo, puede ser de cualquier índole. Sí. En el momento que una persona toma la determinación de atentar y de asesinar a alguien más, créanme que cualquier motivación para esa persona, para el asesino, es válida. César. Cualquiera. La emocional Estoy también. de acuerdo. Sí. Yo no creo emocional. que la impopularidad creciente del presidente Trump vaya relacionada con el recrudecimiento de la violencia, sino de la polarización que afecta a la política estadounidense. De nuevo, los problemas de salud que afectan a la sociedad estadounidense y la violencia que la permea, porque es en Estados Unidos donde vemos estos recurrentes incidentes en colegios, en lugares de trabajo, tiroteos. Y claro, la violencia que políticamente ha habido casos como el de Lincoln, que fue motivada parte de una conspiración, el de Garfield, que el autor simplemente es una persona que estaba totalmente desquiciada, y así un montón más. Yo creo que la tensión quizá puede subir por la impopularidad actual del presidente Trump, pero el problema es más de fondo y, por supuesto, estamos todos de acuerdo, no hay justificación alguna para la violencia política. 9:15, José, voy a dar a hacer una pausa, tengo que ir al próximo bloque porque vamos a seguir hablando de seguridad. Quédense con las ideas, pero la seguridad aquí en el Ecuador. Toques de queda que buscan controlar la violencia, sí, pero hay unas voces también que se presenten y dicen, señores, ¿y la economía? Ya volvemos con esa mesa de debate y más análisis.
Bueno, seguimos, 9:19, hablamos ahora del toque de queda, ese que llama la atención y que va a empezar en 9 provincias, 4 cantones desde el 3 de mayo. Seguridad o bolsillo, parecería que fuera lo que tenemos que debatir, aunque unos dicen no, pues no son contrapuntos, no están en esquinas, tienen que estar juntos. José, cuando hablamos seguridad versus bolsillos, ¿esa es la disyuntiva o hay como un punto medio? ¿Hay como unir esto cuando venimos en más toques de queda, sobre todo a provincias que ya vamos a ver que repiten después de un mes? Es un equilibrio bastante difícil, Andrea. A ver, podemos poner datos como de costumbre, ¿no es cierto? Por favor. Por ejemplo, el Ecuador es de los pocos países de la región, si no el único, que no ha recuperado el ingreso de turistas extranjeros después de la pandemia. Y esto se debe básicamente a la inseguridad que se percibe en el Ecuador y por lo tanto que envía una mala señal a los turistas. Entonces, desde ese punto de vista, es muy necesario combatir la inseguridad para que los turistas puedan venir otra vez al Ecuador. Pero a su vez, según las últimas cifras del INEC, en el mes del toque de queda, en marzo de este año, hubo una caída muy fuerte en el ingreso promedio de los trabajadores que no necesariamente se tienen que adjudicar al toque de queda, pero una hipótesis es que los informales, por ejemplo, tuvieron menos días para trabajar. Digamos el caso que comentábamos en la reunión previa. El hombre que cuida carros en Cumbayá un fin de semana, él no puede recuperar ese ingreso que dejó de percibir en esos días y por lo tanto estamos viendo este equilibrio que es muy difícil de hallar una solución. Luis, pero la pregunta puede ser incómoda, pero necesaria. ¿Cómo se equilibra entonces el país entre un miedo y una necesidad de seguridad? Porque ese mismo señor del que pone el ejemplo José, que está en Cumbayá o en alguna parte de Guayaquil o de Manta o de Esmeraldas cuidando un carro, pues también está inseguro, lo pueden robar, lo pueden asaltar, lo vacunan y no tiene cómo trabajar. A ver, lo que pasa es que no puede haber bolsillos llenos si primero no hay seguridad. Primero se retoma y restablece el orden para que después se puedan desarrollar las actividades. Y si ese tomar el orden... Se retoma el orden para que se pueda desarrollar... A ver, tenemos que tener presentes y ser conscientes que el Ecuador no vive tiempos normales, vivimos tiempos excepcionales. El toque de queda como tal también es una medida excepcional. Nadie dice que sea la fórmula perfecta, pero por supuesto que es una herramienta, es un instrumento que forma parte de las múltiples tácticas de una sola estrategia. Y en realidad se debe de poner por encima las muertes humanas que las pérdidas económicas. Antonio, lo que pasa es que en percepción pública la gente puede decir, bueno, yo me aguanto el toque de queda, aquí estoy, apoyamos al gobierno, listo, o a las decisiones que tome el gobierno, pero a corto plazo, momentáneo, y a largo plazo, ¿resultados? A ver, orden, control, autoridad, imperio de la ley, gobernanza, a dónde querías llegar, Luis. Y bajo ese concepto, la definición no va al lado del bolsillo de la seguridad, va a la furia del tiro que está presente. Es decir, este billete que no circula, que lo sabe aquí José, yo le pago a él le paga a usted le paga a César, le llega a Luis, y al final me regresa. Entonces se corta la parte económica de lo que se llama M1 y M2, si no me equivoco en economía, sí que me acuerdo todavía. Entonces hay que ver las cosas en el fondo. Ahora, el toque de queda es interesante, el anterior. La pregunta es, ¿y cuando se quitaba el toque de queda, que había una afectación económica, cuánto era el ahorro de energía eléctrica para la producción? Que ahí puede haber una motivación escondida, pero... Usted es inteligente. Regresando a la seguridad, Antonio. Usted lee entre líneas, o sea... Hay que preocuparnos. Fuera de esa posibilidad que hay que contemplarla, porque en este país no hay que descartar nada. Recordemos el 2024. El gobierno declara esta guerra después de los atentados de enero, la toma de ETC, y baja la violencia porque pone a correr, esconde a las mafias. Pero esa situación no se sostiene en el tiempo y las mafias regresan con furia. Y en el 2025 tenemos el año más violento de la historia. Ahora hay que preguntarnos si estos toques de queda solo están reproduciendo esto a menor escala, los hacen esconder un tiempo a los mafiosos, pero más adelante en el año, pues ellos vuelven a tomar control de los barrios. Es una pregunta que yo hago y yo creo que si no tienen realmente en el gobierno
los datos y no se los pueden presentar a la ciudadanía, entonces no deberían aplicar la medida. El toque de queda tiene que venir acompañado de resultados y esos resultados se tienen que ver más adelante en el año, no durante el toque de queda. Ya vamos a hablar de eso, sobre todo si tiene sentido aplicar unos toques de queda en la misma medida a todos los lugares. Ya Luis, me imagino que experto en seguridad nos hablará más sobre eso. Yo quiero invitarlos a ver unos gráficos, unos datos de Dynamic que hablan sobre redes sociales, si les parece. ¿Qué dice del toque de queda en redes sociales? Tenemos datos de Dynamic en este momento. Ahí está. El impacto en redes en Ecuador. Interacciones, 926.478. Las impresiones, 17.752.090. ¿Qué significa esto? De gente que leyó, habló, vio, se encontró, comentó, opinó, se puso brava, se puso feliz. Bueno, todo eso, 17 millones. ¿Dónde más? En X, 37%, Facebook, 32%, TikTok, 22%, 6%. Les recuerdo, la fuente es de Dynamic. Y lo que más me llama la atención también es el impacto en las provincias. ¿Cuáles son esas top 5 de provincias donde más hablan en negativo sobre el toque de queda? Santa Elena, 95%, Sucumbíos, 90%, Manabí, 86%, Esmeraldas, 84%, Pichincha, 64%. Todas son provincias que algunas tuvieron ya toque de queda o que va a entrar al toque de queda. Me voy donde Antonio un segundo. ¿Le llama la atención alguna de estas cifras, sobre todo, Antonio, que son provincias que van a entrar en toque de queda, que ya han vivido un toque de queda y las rechazan? Si todavía sé sumar y estadística, más o menos ahí está representado el 40% de la población del Ecuador electoralmente hablando. Y lo importante es que para ciertos sectores que todavía nosotros no lo vemos, están parte subterráneos, este dólar significa cómo comer. Con este dólar algunos comen, no todo, lo básico, pero sí media libra de arroz, sí lo que se puede decir un pedazo de verde, sí lo que es un huevo, sí lo que es un guineo y sí lo que es otras cosas. Sí, perdón, Antonio, pero Sí, tú te pero estás refiriendo a ese dólar. Sí, ese pero me mismo falta el dólar. otro dólar. Sí, correcto. Sí, pero es el de la vacuna, justamente. No, yo te voy a decir lo siguiente. Ya. O sea, efectivamente hay, para la redundancia, afectación a la economía, pero generalmente son a economías ya mayormente estructuradas y mayormente formales, pero a la economía más popular, como lo que decía José, incluso el propio vendedor, que entra a su territorio, son zonas mayormente conflictivas, en que para entrar y salir de su casa tienen que pagar ese dólar que tú señalas. Sí. Entonces ellos, Señores. además de asustados, no pueden vivir humillados, pues. Un segundo, de César, acuerdo, estoy por aquí, o sea, me Luis, siguen por acá, eso no, señores, o sea, tengo más gráficas, si les parece, para seguir comentando lo que ustedes están en mesa, porque miren los comentarios de esas personas de las que ustedes están hablando. Aquí estamos hablando de redes sociales, pero por ejemplo, 38,5% de las provincias que repiten toque de queda dice: puro show, no son efectivos. ¿Qué más encontramos? 14%, así se gobierna, se necesita para enfrentar la violencia. 12,4%, no dejan trabajar. 8,2%, mano dura, se necesita firmeza. Algunos de los comentarios que rondan en redes cuando hablamos del toque de queda. Y tenemos otro más interesante donde se habló más del impacto económico, que es donde nos llama esa otra arista importante, el impacto económico del toque de queda. Top 5, provincias donde aplica la medida. ¿Quiénes les preocupa más o a quiénes en qué provincia les preocupa más el impacto económico? Guayas, que viene de un toque de queda hace un mes, además. 18,71%, Santa Elena 15,50%, Esmeraldas 14,68%, y viene Manabí y El Oro. Si me confirman, eso no tenemos más. Pero sobre todo para saber qué dice la gente del toque de queda, a quién le está afectando ya en sus bolsillos y en sus negocios. Aquí, cuando cae la noche, empieza el trabajo para miles de ecuatorianos. Y no es menor, porque según datos del INEC, 6 de cada 10 personas no tienen empleo formal en el país. ¿Hasta qué hora trabaja? De 3 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a jueves, viernes y sábados hasta las 12. De domingo a domingo, de 3 de la tarde a 11 de la noche. De domingo a domingo, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y es que el toque de queda no solo limita la movilidad, golpea directo al bolsillo de quienes viven del día a día. Desde el 3 de mayo va a entrar en vigencia un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué significa eso para usted? Nosotros vivimos el día a día, sí nos perjudica. Alguna clientela vienen del aeropuerto, turistas, y sí nos afecta. Sí nos va a afectar. En la formalidad, restaurantes, bares y negocios que funcionan en la noche también reportan caídas. El antecedente más reciente está en marzo.
Las provincias que tuvieron toque de queda reportaron pérdidas de entre 30 y el 40%, pero en la noche incluso hay negocios que pierden el 100% porque no pueden abrir, no pueden operar. Pero el efecto no se queda ahí. El transporte de carga también se ve afectado. Mover productos en menos horas implica más costos y menos eficiencia. En Puerto Bolívar, por ejemplo, se movilizan más de 15,000 camiones al mes con banano y camarón para exportación. Y en el último toque de queda, al menos 100 camiones no lograron ingresar al puerto durante la noche. Según datos del Banco Central, el camarón fue el principal producto de exportación de Ecuador en 2025, con 8.401 millones de dólares, y el banano y plátano sumaron 4.262 millones. La pesca, una actividad que el año pasado, 2025, le representó al país sobre los 2.000 millones de dólares en exportaciones. En la noche, al no poder desembarcar, eso significa que al sector pesquero se va a ver afectado porque no va a poder atender en el tiempo oportuno las exportaciones. En turismo, las ventas de actividades turísticas crecieron en 169.800 millones de dólares entre 2024 y 2025. Pero con un nuevo toque de queda, esas cifras se reducirían considerablemente. Pero en todos los casos y sectores afectados ya plantean opciones para hacer frente a las pérdidas generadas por un nuevo toque de queda. Por nosotros sí quisiéramos que nos dejen vender por lo menos desde el mediodía. Salir un poquito más temprano. Lo que le pedimos al gobierno es la posibilidad de analizar sector por sector para que exista la menor afectación. Lo que estamos pidiendo es que busquemos otros mecanismos y otras estrategias para evidentemente lo que todos queremos, tener un país más seguro, que no implique apagar la economía. Desde que Noboa llegó al poder, el país ha tenido alrededor de 10 toques de queda. En un país donde millones viven del trabajo diario, ¿cuánto puede sostenerse una medida que apaga la noche, pero también la economía? Ahí tengo una premisa, José, si la premisa es que hay que sacrificar empleo para ganar seguridad, o al final, ¿cuánto aguanta una economía en medidas recurrentes como estas? Es difícil establecer hasta dónde vamos a aguantar. El tema es que ya son medidas que dejan de ser excepcionales para pasar a ser recurrentes, como se dijo en el reportaje, y lo que no sabemos es si estamos haciendo un sacrificio a ciegas. Ya decía César, necesitamos datos para saber la efectividad de los toques de queda, y lamentablemente hay personas que no pueden posponer sus ventas, es decir, o se vendió ese día o se dejó de vender. Y en un país donde más del 50% de las personas trabajan en informalidad, es difícil pedirles más paciencia cuando no tenemos los datos concretos de decir esto está funcionando. Yo quiero hablar de un tercer dólar, porque es importante el dólar del circulante que nos ponía Antonio, el dólar de la vacuna que reforzaba Luis, pero hay un tercer dólar, es del chulco. Cuidado, mucha gente que depende justamente en esta temporada del movimiento formal de la economía, en provincias como Santa Elena, se queda fuera de base y va a tener que recurrir a este sector informal de la captación y de los préstamos, de movimiento de flujos ilegales de dinero, que ahora tiene al narco por detrás. Si vamos a implementar medidas como el toque de queda, que van a tener afectaciones económicas importantes, el Estado tiene que saber cómo reaccionar para no empeorar la situación de los barrios, donde de nuevo pueden regresar con furia los pandilleros y narcotraficantes. Luis, uno entendería que esto es estratégico, que hay gente detrás así mirando y sabiendo por qué se hace un toque de queda en estas provincias, por qué hay una lógica de un estado de excepción en otras, donde hay más violencia, donde hay más criminalidad. Es decir, todos esperamos que justamente sea de esa manera. Ahí había unas propuestas interesantes y ya lo están hablando algunos gremios. Semaforización, flexibilización. ¿Tiene sentido aplicar un toque de queda en los mismos lugares uniforme a toda la economía? Te voy a explicar por qué sí. Principalmente porque en el cuadro que mostraste, todas las provincias en las que hay mayor rechazo son justamente también las principales provincias que son la ruta del narco. Que tienen los más altos índices de criminalidad además. Así es, por supuesto. Y hay algo que quienes, normalmente no tienen por qué entenderlo ni conocerlo porque no son expertos en seguridad. Pero en el toque de queda como tal, lo importante no es la temporalidad, ni siquiera porque se lo haya anunciado previamente, sino en esto es la identificación, la geolocalización, la referenciación y el poder sabotearles su sistema. Porque estamos en una guerra asimétrica en donde además el enemigo está mimetizado dentro de la propia sociedad civil. ¿Y eso se logra en 15 días, Luis? Pero te repito, el toque de queda es solamente una táctica y una herramienta de una sola estrategia amplia.
no es suficiente de todas maneras. ¿Estás de acuerdo? Es parte de. ¿Cómo afecta la confianza, Antonio, de los toques de queda cuando uno dice, bueno, y los resultados, y los hay, el Ministerio de Seguridad igual pasa los resultados de cada toque de queda y dice esto se colgó? Aquí estuvo el ministro Reinberg contándonos qué pasó en el toque de queda anterior. Yo quisiera ir más allá en el tema de seguridad, definido concreto. O son ellos los GDO o somos nosotros. Aquí no hay tutía, aquí no hay nada. La fuerza pública está encargada de eso. Pero hay algo que quiero sumar en este programa, que es interesante y que lo he estado pensando. ¿En qué momento los GAT hacen una consulta popular porque financian a la fuerza pública para que manejen la parte del control dentro de las ciudades? Los GAT a la policía, solo a la policía. ¿Los GAT de qué forma? Por ejemplo. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, consulta popular, estoy hablando en el sentido de ponerla Estoy en contra de eso. Ya, de acuerdo. Porque primero, el COESCOP no lo permite. Ya. Segundo, si una de las ideas es implementar a que, por ejemplo, las fuerzas metropolitanas también estén armadas, no es posible. Policía tampoco. He dicho, policía, solo policía. Bueno, la policía, primero, que para todas las alcaldías, si bien no es su competencia, debe ser su incumbencia la seguridad de su ciudad en este caso. Pero aterricemos el tema, ¿a qué estamos buscando? Yo estoy buscando que hay una consulta popular en cada uno de los GAT que quieran ponerlo para que eso de la policía, donde se financia con recursos, tenga un mayor control, un orden, para que la autoridad pueda ejercer dentro de una elección popular en la jurisdicción del GAT. No sé si he sido claro. Dependiendo del municipio, de la provincia, claro, de la ciudad. Pero bajo consulta popular. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primero, hay una competencia concurrente de seguridad que manejan los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados. En Guayaquil, por ejemplo, la ayuda ha venido históricamente a través de entrega de combustible o vehículos con conductores para apoyar a la fuerza pública por parte del municipio. En algún momento también han apoyado prestándoles espacios para que puedan pernoctar los agentes cuando hay operativos masivos en la ciudad. Pero claro, es algo que hay que entender. Es difícil para muchos gobiernos autónomos descentralizados chiquitos que no tienen mucho dinero y a que el gobierno les debe plata. Pero encima de eso, los GAT muchas veces están tomados por los narcos. Hay municipios que están controlados por la mafia y puede ser muy peligroso reforzar esa competencia concurrente cuando institucionalmente son débiles y pueden ser utilizados por la mafia para tener otra fuerza armada más. No, sí, de hecho, en eso concuerdo totalmente con César en eso, porque justamente la principal realmente estrategia del crimen organizado es fortalecerse con la cooptación del sistema. Ya lo vemos en ciertos poderes del Estado, en su propia fuerza pública y en las instituciones públicas, entre esas las de los municipios. José, antes de ir a la entrevista, por favor. Que sin ser experto en seguridad, se me hace muy difícil coordinar una buena estrategia cuando los GAT pueden tener cierta opinión sobre lo que hace la fuerza pública. Yo sí creo que tiene que ser una competencia centralizada en el gobierno central, perdón la redundancia. Bueno, lo cierto es que los traigo al tema también porque estamos diciendo, bueno, se está resolviendo tal vez un problema, esto es una administración de crisis, o como dice Luis, esto es un pedacito de todo lo que se está haciendo a favor de la seguridad. Está puesta la semilla en este programa. Está puesta la semilla. Muy bien. Miguel Ángel González, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, nos acompaña. Miguel Ángel, un gusto tenerlo. ¿Cómo están viendo desde la Cámara, desde los gremios, los empresarios, los emprendedores, este nuevo toque de queda, sobre todo que Guayas y pues Guayaquil va a repetir ahorita el 3 de mayo nuevamente? Bienvenido. Hola Andrea, qué gusto estar en el programa. Un saludo para ti, para todo el panel y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Con preocupación, en el sector empresarial obviamente respaldamos 100% las decisiones y las acciones firmes de las autoridades para la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. Obviamente lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero de igual manera es nuestro deber, pues obviamente, cuidar, proteger la economía, defender el empleo y el sector productivo en general. Entonces, en este caso, nuestro deber es poner sobre la mesa cuáles son las afectaciones, cuál es el impacto que un toque de queda tiene en el aparato productivo para que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones. Estamos conscientes que la seguridad es una prioridad en nuestro país, es un objetivo común que nos une a todos los ecuatorianos. Y al mismo tiempo, la economía también es otra prioridad. Por eso nuestra exhortación a las autoridades ha sido que nos sentemos a trabajar para encontrar un mecanismo, un equilibrio, un mecanismo que nos permita alcanzar ambos objetivos, lucha contra la inseguridad y al mismo tiempo
tener el mínimo impacto en la economía, porque hay que tomar en cuenta... Sí, han tenido eco, Miguel Ángel, ustedes dicen de poder conversar, reunirse, han tenido eco a quienes les han llevado su propuesta, y hablemos de esa propuesta, porque muchos hablan de semaforización, flexibilización, de cambiar horarios. ¿Qué propuesta llevan ustedes o qué propuesta tienen ustedes? Bueno, la autoridad competente ha estado bastante cerrada a estos salvoconductos, a estos corredores logísticos que se han planteado en algunas de las conversaciones. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que se tome conciencia para encontrar una solución, porque hay que tomar en cuenta que ya hubo un toque de queda de 15 días. Ahora viene un segundo toque de queda de 15 días más. Eso quiere decir que hay una afectación de más o menos un mes para algunos sectores. Y el primer toque de queda del sector empresarial, obviamente, comprometido, responsable, dispuestos a hacer el sacrificio en pro de la seguridad. Pero ahora viene un segundo toque de queda y no sabemos cuántos más. Entonces, no todos pueden amortiguar un golpe como el que genera un toque de queda. El 73% de los comercios o de las empresas que tienen actividad nocturna se han visto afectados, y en promedio es un 40% de reducción de sus ingresos, en algunos casos hasta el 70 o el 80%. Entonces, ¿quién puede realmente resistir un golpe de ese tipo? Los más grandes probablemente, pero como en todo golpe económico, siempre los más pequeños, los microempresarios, los emprendedores, las pequeñas empresas son las que están más vulnerables y son las que reciben el golpe. A mí me hace acuerdo esta situación a la que vivimos en la pandemia, cuando al inicio había una frase que se utilizaba de quédate en tu casa, lo cual técnicamente probablemente era lo correcto. Pero ese quédate en tu casa, quien tenía todas las comodidades lo podía hacer, pero quien quien vive del día a día, era muy difícil que lo pueda sostener en el tiempo. Entonces, el objetivo debería ser encontrar un equilibrio en el cual podamos luchar contra la inseguridad y al mismo tiempo proteger la economía. Cuando usted habla de equilibrio, lo estábamos aquí hablando en esta mesa, si hay este punto medio, coincidíamos todos en que es muy difícil, pero que hay una propuesta, e insisto, tal vez en esto en concreto, de ustedes, de las cámaras, al gobierno frente a esto. ¿Estamos dispuestos a, pero denos esto? O sea, yo creo que es importante tener todos los elementos en una conversación para poder también comprender que ambas partes nos comprendamos, ¿no? Hay propuestas de reducir o de aumentar una hora más de trabajo, que no empieza a las 11, sino que empiece a las 12, porque eso podría ayudar. Pero eso ayuda a un sector, quizás a otro sector no tanto. Cada sector tiene su particularidad, por eso es importante que exista la información y la conversación para encontrar una solución que entendemos que es compleja. Si nos ponemos en los zapatos del Ministerio del Interior y del ministro, que hace un buen trabajo, entendemos que estos salvoconductos o estos corredores logísticos pueden generar un control adicional que desenfoca la tarea principal de un toque de queda. Es comprensible. Por eso también queremos poner la otra cara de la moneda, que se entienda, que se comprenda, para encontrar una solución intermedia, porque de lo contrario no es sostenible en el tiempo. ¿Hay algún golpe fuerte? Sí. ¿Hay algún pedido específico al gobierno? Me refiero de una reunión próxima. ¿Se ha pedido una reunión? ¿Hay alguna apertura para reunirse y conversar de ese tema? Varios sectores productivos han hecho la solicitud. Se ha conversado con la contraparte natural, el Ministerio de Producción, pero obviamente quien define estas cosas es otro ministerio. Entonces es importante que haya esta reunión y esperamos que sea lo más pronto posible. Todavía no se ha dado, esperamos que se dé, porque sí, es un tema complejo, pero es necesario encontrar un equilibrio que entendemos que se puede encontrar si hay la voluntad y si todos cooperamos de alguna manera, ¿no? Se puede encontrarse ahí la voluntad. Interesante. Gracias, Miguel Ángel González. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que nos expone con preocupación este nuevo toque de queda en la provincia del Guayas, por supuesto en Guayaquil. Luis, el punto medio que no hemos logrado tampoco encontrar en esta mesa y que están pidiendo también los gremios, las cámaras, porque se está resolviendo un problema o se está administrando una crisis al final. Nada más. Miguel Ángel dijo muy claramente buscar la voluntad. Y en esto yo lo trasladaría que tenemos que buscar a que todas las voluntades estén alineadas. Por un sacrificio, repito, el toque de queda es un instrumento, es una herramienta. Pero voy a ir un poquito hacia algo doctrinal. En la Escuela de Juegos de Guerra existen dos principios básicos. El uno es
que la espada es más importante que el escudo, pero que la habilidad es más importante que las dos. Y el segundo es que nada termina sino hasta la muerte del espíritu del combatiente. Y en este sentido, nosotros no podemos otorgar más que se coopte y capte tanto el territorio como el sistema. Y dejar que las fuerzas del orden sigan haciendo su trabajo, aunque parecería que fuera estéril. Decir, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que debemos hacer y listo, punto. Porque cuando usted dice voluntad política de todas las partes, me va a decir que en esta altura nos vamos a poner de acuerdo todos. Yo no solamente estoy hablando de voluntad política, sino de la voluntad de toda la sociedad, de toda la comunidad, porque esto es algo que no solamente afecta a la economía, sino que principalmente también está agrietando la moral de todo el país. Sí, a ver, la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos desde hace mucho tiempo y todos estamos de acuerdo en que es el enemigo a vencer. En eso creo que no hay duda. Lo que me parece un poco difícil es pedir un sacrificio. Nosotros podemos pedir un sacrificio porque estamos seguramente en una situación más cómoda que la gran mayoría de los ecuatorianos. Pedir un sacrificio al que vive del día a día, sabiendo que también enfrenta problemas de seguridad, me parece un poco más complicado porque le estamos diciendo, bueno, puedes comer o no comer en este día. Entonces, esto del equilibrio, yo insisto en que es una tarea muy complicada, pero sí creo que hablar de un sacrificio a una persona que necesita ese dólar para trabajar, el gobierno también es un... Ese dólar para comer. Y ahí está la importancia de la data. El gobierno tiene que entender, muy bien, yo en mes de mayo, mes de playa, voy a imponer un toque de queda en Manabí, en Esmeraldas, que ya está deprimida por la inseguridad, en Santa Elena. ¿Qué espacios voy a afectar más? Los turísticos, ok. ¿Cómo yo evito que la gente quiebre y quebrando caiga en manos del poder económico del narco? ¿Cómo yo evito pero Luis que dice acudan a que los está la chucheros? data, que esto no se hace porque a alguien se le ocurrió, sacó la mano y dijo, oye, hace frío, entonces voy a poner toques de queda acá. Pero que son dos datos separados. Primero, si es efectivo o no para combatir a la delincuencia. En el tiempo. En el tiempo, hay que verlo meses adelante. Y lo segundo, a quienes inevitablemente voy a afectar económicamente, ¿cómo los cuido? Porque no puedo entregarlos a la merced de la mafia. Yo le doy un dato, espéreme. ¿Quieren datos? Yo le doy la data, que viene del Ministerio de Seguridad, del ministro Reinberg. ¿Cuál fue los resultados del último toque de queda? Que por eso incluso el presidente Noboa dijo, vamos a hacer uno nuevo por los datos que hubo en el pasado, que estas fueron las de marzo. 28% reducción de homicidios intencionales. Hablan también de 4.300 personas detenidas, que fue el corte del final de ese toque de queda, 2.200 allanamientos. Y se lo preguntamos al ministro, ¿qué de peso había pasado en ese toque de queda? Y dijo, bueno, esto es a largo plazo. Uno podría preguntar, Antonio, ¿por qué se sigue apostando por los estados de excepción? Que es una de las preguntas que más frecuente recibo en redes sociales cuando uno dice, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué se sigue apostando por ese lado? ¿Por el estado de excepción o por el toque de queda, que además son dos cosas distintas? ¿Por qué se sigue apostando? Todos hemos cantado desde chiquito hasta ahora, Salve o Patria. Luis antes citó que la patria se la llevaron otros. ¿Pero por qué el salve? ¿Dónde está la S de salud? ¿Dónde está la S de seguridad que estamos hablando? ¿Dónde está la A de alimentación, que es un problema que se viene en seguridad alimentaria? ¿Dónde está la L de libertad? ¿Dónde está la B de vivienda, que algo se ve? Pero ¿dónde está la B de vialidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la E de economía? ¿Dónde está la ecología, educación? Es lo que hay que implementar para justamente lo que se sostiene. Recursos para paliar una situación que es verdad. Hay cooptación. No hay que negarlo. Jamás hay que negarlo. Pero busquemos la manera. Pero aquí hay un tema, Antonio, también. No podemos solamente llevarnos ni guiarnos por la cantidad o el porcentaje de muertes violentas, porque estamos hablando de que estamos en una guerra frontal abierta del Estado contra el crimen organizado. Y además tomando en cuenta que en realidad el 95% de estas muertes violentas es muchas veces, mayormente, en rencillas entre las propias mafias. Lo malo, y justamente por eso lo válido del anuncio también del toque de queda, es la colateralidad existente, pues. Entonces, ese anuncio de toque de queda simplemente están diciendo como táctica, una de las tantas tácticas dentro de esta estrategia, vamos a implementar el toque de queda. Pero ojo, pero hay muchísimas otras cosas que no están anunciando, que no tienen por qué decirlas porque son parte de la estrategia, que bien pueden servir y bien se van a hacer, pues. José, en lo económico, buena hora. Y cierro con eso. Bueno, nos adelanta, ya vamos a ver entonces qué más anuncios hay.
¿Podemos decir cuánto aguanta esto o tiene que el gobierno también salir a decir, bueno, aquí estoy y voy a ayudar de alguna otra forma? El dato que cité al inicio de este segmento me parece importante. El ingreso promedio de los trabajadores cae de más o menos 470 a 430 dólares por mes en marzo de este año, comparado con marzo del año pasado. Y eso significa, la hipótesis, insisto, es que los informales empezaron a ganar menos porque no hubo mayor cambio en el empleo adecuado ni en la tasa de informalidad. Entonces, que empezaron a ganar menos. Entonces, ¿cuánto aguanta hasta que esas personas digan, ¿sabe qué, presidente? Le acompaño en la lucha contra la inseguridad, pero no me pida a mí un sacrificio a ciegas cuando no sé cómo puedo llevar el pan a la casa. Entonces, es difícil establecer un tiempo en cuánto va a aguantar la economía, pero me parece que sí estamos viviendo ya las afectaciones, sobre todo en personas de sectores vulnerables. Furia del Chiro, furia del Chiro. ¿La qué? Furia del Chiro, furia del Chiro. Pero esa viene más adelante. ¿Y la calle también? No sé qué opinas. A ver, un ratito. Yo creo que no Voy podemos cerrando, separar los señores. Sí, rapidito, Yo solamente César. digo, no separemos economía de seguridad. Lo que implementemos en seguridad y que va a afectar la economía, empleemos los datos y si no hay los datos, pues construyámoslos, porque el Estado ecuatoriano a veces opera ciego o tuerto. César Flores Cordero, Antonio Tramontana, José Hidalgo, Luis de Guzmán estuvieron con nosotros en esta mesa. Toque de queda, ya viene el 3 de mayo, ¿no? Desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el 18 de mayo. Ya veremos qué pasa. Vamos a un corte y después vamos a hablar de algo que le interesa a usted, si tiene hijos, si tiene sobrinos, a mí que tengo un hijo también, el tema de las redes sociales. Suspenderla para menores de 15 años y la tenencia de los teléfonos también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya volvemos. Mi hijo Cristóforos fue asesinado por depredadores a través de las redes sociales. Fue atacado y le dieron 50 días para completar desafíos, o si no, matarían a su familia. Soy la madre de Matilda Tilly Rosworn, quien se suicidó el 16 de febrero de 2022. Ella tenía solo 15 años. El bullying empezó en la escuela primaria y pasó de ser cara a cara a las redes sociales. El daño fue rápido. Son los testimonios de padres que han perdido a sus hijos tras meses e incluso años de acoso en las redes sociales y que llevaron a que países como Australia prohíban el uso de redes para menores de 16 años. Varios países de Europa, entre ellos Francia, España, se plegaron a estas iniciativas para regular el acceso de menores. ¿Pero qué pasa en las redes que ha llevado a estos países a plantear esta medida? Bullying, de grooming, que es adultos tomando contacto con niños, se hacen pasar por menores de edad. Casos de niños sometidos a procesos de extorsión a los cuales se les pedían imágenes íntimas y después se los extorsionaba con dar a conocer esas imágenes. Incluso en Argentina recientemente se conoció un caso que estremeció a todos. Un chico que entró a una escuela con un arma y mató a un compañerito de 13 años. El chico tiene 15 años y luego de unas semanas de investigación se supo que este chico formaba parte de foros en los cuales se glorificaban las masacres, los tiroteos masivos. Y Ecuador no está fuera del debate. Porque según el proyecto de ley que se analiza en la Asamblea y que apunta a prohibir el acceso y uso de las redes sociales por parte de menores de 15 años en el país, se estima que el 70% de ellos tiene acceso a TikTok, WhatsApp, entre otras. Además, según estudios, 1 de cada 10 adolescentes han sido víctimas de acoso a través de esas plataformas o reportan el robo de sus cuentas y la suplantación de identidad. La reforma al Código de la Niñez y Adolescencia apunta a un objetivo: reducir los riesgos asociados a la exposición prematura a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso. Y se aplicará para todas las redes sociales, es decir, para aquellas que buscan interacción social, para publicación y difusión de contenido abierto, envío de mensajes privados o masivos y para sumar seguidores y contactos. Pero no quedaría solo en buenas intenciones, porque si las plataformas no cumplen con bloquear el acceso a menores de 15 años, podrían recibir multas de hasta el 5% de todo lo que facturan al año. Además, una vez aprobada la ley, tendrían hasta 18 meses para ajustar sus sistemas y aplicar controles reales. Una generación creció con el celular en la mano y sin manual de protección digital. Ahora Ecuador discute poner un freno. ¿Pero quién educa primero? ¿La familia, el Estado o el algoritmo? Y bueno, esto va a estar interesante porque creo que hablamos de esto en nuestras casas, en los colegios, con nuestros amigos, con el vecino. Estoy cansado de ver a mi hijo en las redes sociales o en el teléfono o en las pantallas.
y no sé qué tanto hacemos realmente para que esto pase. José Hidalgo sigue conmigo, César Febres Cordero, sumo a Anabel Guerrero, director del Centro de Justicia y Género. Anabel, gracias por estar con nosotros. María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, docente universitaria también, María del Carmen. Así, rápido a la encuesta de esta mesa. ¿Prohibir redes sociales a menores de 15, José? En la medida en que se acompañe con acciones en la familia. ¿Prohibirlas? Mientras haya una campaña de educación que nos permita comprender las consecuencias, totalmente de acuerdo. ¿Prohibirlas? Sí, mediante alfabetización digital también, pero responsabilidad de los actores digitales. ¿Prohibirlas, César? Sí, pero entender que es difícil para las familias, darle una alternativa para los jóvenes, la atención que le tienen que dar a las redes, cómo pasar a otra cosa es difícil, no hay tiempo. Pero yo quiero ir un poquito más allá, María del Carmen, sabiendo que todos estamos de acuerdo y ustedes le sumen un poquito. Yo diría sí, sí y sí, de una vez, listo. Porque es una cosa que llega tarde un poco al Ecuador. Lo estamos escuchando en algunos países, sobre todo de Europa, hace ya 2 años. Pero también llega tarde frente a una realidad que, admitámoslo, ya nos superó. Ya nos superó, o sea, pueden sacar una ley aquí, podemos ser los mejores padres del mundo, dejar de trabajar, estar con nuestros hijos ahí pegados, dormir con ellos, mirar que... Y nos superó eso. El problema, entonces... el problema, considero, desde lo que he visto, desde la experiencia en la consulta, desde los estudios, es que los padres realmente no tienen una idea de la consecuencia del uso de redes sociales y de celulares. Entonces, ¿cuál es el problema? Los chicos se enganchan, menores de 16 años, todavía en formación, y el sistema del algoritmo está creado para generar dependencia. Entonces, el chico no lo puede dejar. Además, el padre generalmente no está informado y está realmente creyendo que alguien lo cuida. Hay padres que llegan al consultorio y me dicen, no, pero yo pongo control parental, pero el control parental, lo saltas. Te puede salir en cualquier lado. Yo tenía un padre que me decía, yo le quito el teléfono, pero entonces se conecta por el Nintendo y entonces luego la computadora... Eso va a pasar. Se van a conectar por la refrigeradora si quieren. Totalmente de acuerdo. Porque al final, entonces, lo que escucho de María del Carmen, Anabel, es que tiene que ver con educación, no a esos niños, sino a nosotros los papás. Sí, bueno, definitivamente la alfabetización digital debería ir por esa línea. Ser institucionalizada y ser una responsabilidad del Ministerio de Educación. ¿Quién nos enseña? Porque el Estado tiene esa responsabilidad e insisto, el Ministerio de Educación debería jugar ese rol y los padres deberían conocer cuáles son los riesgos de los que estamos hablando. Por ejemplo, hoy en día el crimen organizado utiliza las plataformas, utiliza la mensajería y utiliza incluso los videojuegos para reclutar forzosamente a niños y además para la trata de niños, niñas y adolescentes con fines incluso de explotación sexual y laboral. Por ello, es necesario precisamente esta alfabetización digital y esta responsabilidad que la debemos cubrir todos. El Estado, los padres de familia y también los niños, niñas y adolescentes. César y María del Carmen. César. Sí, yo creo que hay que entender, ¿no?, que la dependencia de los dispositivos celulares, la exposición a las redes sociales desde temprano, ¿de dónde nace? De que hoy en día trabajan padre y madre, que las familias extendidas ya no viven una cerca de la otra, los distintos núcleos familiares, entonces no hay ese apoyo, que los ricos han pasado a vivir a ciudadelas donde no hay barrio y los pobres viven en barrios hostiles. Entonces los jóvenes se quedan solamente con un celular en la mano porque no tienen nada más que hacer en muchas ocasiones. Si vamos a buscar soluciones a corto plazo, hagámoslo, pero el cambio fundamental tiene que venir a largo plazo y viene en la forma de vida que tenemos hoy en día. ¿Usted habla como la ley de a corto plazo? Claro. Cuando habla de corto plazo... La ley y trabajar en los colegios y ojo, la ley ese corto plazo. Alfabetización digital. O sea, cambiar también la manera en que se educa en la educación pública y privada, porque si logramos aislar, que va a ser imposible, a los niños, a los jóvenes del dispositivo, llegarán a la adultez y eso lo va a golpear como un tren al sujeto, pues al joven que se convierte en adulto. Una ley es importante, José, pero al final yo me pregunto, ¿realmente va a proteger a nuestros niños? Las prohibiciones por sí solas nunca son efectivas. Se prohíbe en su momento el alcohol, se prohíben las drogas y la gente se sigue drogando. Yo sí creo que el tema, obviamente estamos discutiendo el acceso a redes sociales, pero desde mi punto de vista de padre, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo y estoy de acuerdo con César en que no es fácil, pero el acceso en regular al a las celular. pantallas, exacto, a la tablet, al celular, porque ahí empieza todo. Hay un dato que a mí me espeluzna como padre de un estudio en España.
La edad promedio a la cual empiezan a ver pornografía los chicos ahora es 11 años. Eso además, ¿qué va a acarrear más adelante como consecuencia, como ya en relación de pareja y demás? Entonces hay un montón de exposición a la que están sujetos los chicos, que creo que los padres somos los principales responsables de saber qué les estamos dando cuando les damos esto. María del Carmen. Yo quería retomar lo que dijo Anabel. Anabel decía, hay que trabajar con los ministerios de educación. Y César dijo, esto debe ser a largo plazo. Pensar en una ley y solo una prohibición que no venga acompañada de fases de aplicación para trabajo en conjunto entre Ministerio de Educación, entre colegios y reglamentos para esto es pensar en nada. Es escribir la ley para que se la salte. Y no nos quedemos solo en la prohibición, también tiene que haber el incentivo dentro de los tiempos limitados de los padres y dentro de los recursos limitados de las instituciones educativas. Hay que incentivar a que los más jóvenes, los chiquitos de 3, 4, 5, 6 años, tengan la pelota, tengan el libro, tengan el cuadernito, darles el gusto que se convierta en costumbre de hacer otras cosas que no dependan de lo digital. La oralidad y la escritura nuevamente en la educación que vaya acompañado, por supuesto, del uso de dispositivos, ¿no? Porque no se trata de volver los analfabetos digitales. Pero yo creo que no solamente hay que prohibir, como decía, sino que también hay que empezar a buscar lo positivo que los pueda traer a otras cosas que no sean digitales y que no sean tan peligrosas. A veces habla el más joven de la mesa, ¿no? Les digo, ¿no? El más joven de la mesa dándonos clases de cómo volver a lo básico. Si les parece, vamos un segundo a mirar unas cifras que les puede interesar para seguir con el debate, que tiene que ver con justamente el acceso a redes sociales, el acceso al Internet en el Ecuador. Ya está Andrés Salazar de Primicias que nos acompaña. ¿Qué tal, Andrés? Hablemos justamente de eso. ¿Cuántos ecuatorianos están usando Internet en redes en el país? ¿Cómo es ese acceso hoy por hoy? Así es, buenas noches, Andrea. El uso de Internet en el Ecuador es alto, pero el control sobre los niños y jóvenes es bajo. De hecho, la OMS ha dicho que puede generar efectos en cuanto a la salud mental, física e incluso exponerles a temas de seguridad. Como podemos ver, según el INEC, en el 2016 el Ecuador usaba el 36% de Internet. Ahora, hasta el 2025, el 71% de ecuatorianos usan Internet. Esto quiere decir que 13,6 millones de ecuatorianos mayores de 5 años usan Internet. Imagínense, en 10 años se ha doblado casi. ¿Para qué se usa el Internet? Eso me llama la atención. ¿Los ecuatorianos para qué usamos el Internet? Así es, a pesar de que el 77% lo usan para comunicación, existe un 13% de entretenimiento y redes sociales, 7% para educación y 3% para otras. Solo hay que tomar en cuenta que ahora se usan las redes sociales para la comunicación, por eso esta cifra tan alta. Y otro que no se nos puede pasar por alto, ya lo vamos a hablar también con María del Carmen, que es psicóloga, los efectos en la salud mental y física de nuestros niños. Justamente, según la Organización Mundial de la Salud, el mal uso de las redes sociales de Internet puede generar problemas como el aislamiento social, patrones de comportamiento adictivo, problemas de salud física y sedentarismo. Pero incluso psicólogos que han conversado con Primicias nos han comentado que existen niños de entre 4 y 5 años que han desarrollado desorden alimenticio por el mal uso de Internet y redes sociales, e incluso otros han usado las tarjetas de crédito de sus padres para jugar o navegar en páginas de pago. Y les voy a decir una mala noticia, esos son los menos graves, porque hay muchos más graves como estos que nos va a presentar Andrés, de riesgos también para los menores. ¿De qué estamos hablando, Andrés? Así es. Según la organización Child Found, que realizó una encuesta en 23 provincias del país, los mismos niños y jóvenes dicen que el 76% se siente expuesto a suplantación de identidad, el 68% a noticias falsas, ciberacoso un 67%, sextorsión 62% y grooming, que también tiene temas sexuales, a un 59,3%. Esto también nos han dicho desde la OMS que puede generar estos problemas, y acá también, Andrea, se suma otro problema, que son los retos virales en redes sociales que inducen a los niños y jóvenes a ingerir e inhalar productos químicos que generan daños a su salud. Qué fuerte, Andrés, gracias por esos datos, porque ahorita pensando cuántos madres y padres de familia o cuidadores quizás no saben qué es la sextorsión o no saben qué es el grooming y se están enterando aquí como nosotros de ¿y qué es esto? Bueno, invitándolos a familiarizarse y hablar de esto sería importante, porque María del Carmen, cuando hablamos de estos temas,
decimos, bueno, pero los 15 años es una edad o la ponemos porque qué, 13 años, 12 años, 15 años, ¿por qué ponemos 15, 16, desde los 18, solo mayores de edad, no sé, se bota un globo y uno elige? Mira, hay un último estudio que está en el Reino Unido que dice que el cerebro termina de formarse hasta los 21 años. Los psicólogos clínicos consideramos que la personalidad se forma hasta los 21 años. De los 16, 15 hasta los 21 se supondría, entre comillas, que el cerebro estaría casi para salir de su proceso. Antes de este periodo, estamos hablando de un periodo de alta plasticidad cerebral. Cuando tú pones a un niño frente a una pantalla, el niño está recibiendo todo el tiempo estímulos. Sus tiempos de atención se vuelven cortísimos, porque cada vez es más corto el reel o la información que te dan. Entonces, ¿qué genera esto? Problemas de sueño por la pantalla azul. Problemas de atención por el poco tiempo frente a la en el que mantienen la atención en un reel. Problemas de depresión, ahí conectamos con grooming, ciberacoso, sextorsión, todo eso. Además presenta aislamiento, porque los chicos han perdido la capacidad de escribir o hablar. Hace un momento ustedes decían, César, que era importante volver al papel. Claro, cuando escribes en papel, tú tienes 14 puntos neuronales que se activaron. Cuando escribes en celular, es menos de la mitad. No te puedo dar el número exacto, pero es menos de la mitad. Entonces, todo esto está perdiendo el cerebro de un niño que está formándose. Imagínate cómo pasa a él, está irritable. Esto no hablé, y lo nombró Andrés, del tema de la dismorfia corporal, que entra por las redes. Las niñas, los niños, todo el tiempo comparándose con estos cuerpos, entre comillas, perfectos, y dudan de sí. Y lo durísimo es escuchar y tener testimonios. Hay unos informes, y los tenemos aquí, por supuesto, la voz no es de los menores, para protegerlos, de niños de 10 años, de 11, de 12, que tiene que ver con todo. Escuchemos un poco de este informe. En mi escuela, a una niña de 10 años, un señor de 40 se hizo pasar por una de 11 años para mentirle y aprovecharse de ella. Y bueno, decían que la niña había desaparecido. Tenemos más, ¿verdad? Sí, cuando estaba en un colegio chico, hablaban incluso de fotos de parejas desnudas. Esto también está en redes sociales. Sí, cuando estaba en el colegio, un chico filtró nudes de su pareja en redes sociales. Luego, el DC tomó acción. Tengo un compañero que va al gym y sube su proceso a una red social y le escriben señoras de más de 30 años pidiendo sexo o chicas de 27 en adelante. César. Y es que hay que entender, ¿no? La educación para la prevención de los riesgos que hay en el mundo digital tiene que ir de la mano con la educación sexual, tiene que ir de la mano con el acompañamiento psicológico en el colegio, tiene que ir de la mano con la enseñanza hasta filosófica que puede dar una institución educativa. No hay que verlo de forma aislada. Hay que decir, sí, por supuesto, ten cuidado que el rastro digital es muy difícil de borrar, pero también hay que decir, cuida tu cuerpo, ten cuidado lo que compartes con otras personas, y esas dos cosas van de la mano o deberían ir de la mano de la enseñanza. También mencionaban acá en el panel en el sentido de la educación. Regresemos, quizá puede parecer trivial, a la cartulina en vez del PowerPoint. Bellísimo. ¿Ya? Anabel, hay procesos en los colegios donde estos niños que escuchábamos puedan ir y decir, oiga, ¿me está pasando esto? Bueno, ¿se supone que existen esos procesos? Definitivamente hay protocolos en los que se ha trabajado precisamente para violencia digital. Sin embargo, el problema es la eficacia de esos protocolos. El hecho de que los docentes, las máximas autoridades, quienes integran el DESE, este departamento que es sumamente importante en las unidades educativas, lo conozcan. A veces resulta que ni siquiera conocen el protocolo ni conocen cómo deben actuar de forma inmediata. Y en ese sentido yo quisiera incluso señalar, digamos, aparte de todo lo que hemos hablado aquí, yo quiero insistir en la responsabilidad de los actores tecnológicos, porque eso es algo que la ley contiene, pero que no está muy claro. El régimen sancionatorio para estos actores tecnológicos que incumplen, que incluso, tal como lo decía, como lo decías, María del Carmen, ellos generan estos algoritmos para crear esa dependencia, esa adicción. Pero además es sumamente violento y ellos premian la violencia. Voy cerrando con esto, María del Carmen, porque entonces quedamos de acuerdo en esta mesa. Ley sí, pero más, algo más, porque además esta ley habla de solo redes sociales. Totalmente. Ojo,
papás, ojo todos. Redes sociales es un pedacito de todo lo que hay, ¿no? Hablemos un poquito, para que nos ponga María del Carmen en contexto, por ejemplo, de los juegos. Esos que empieza uno a conversar en un chat con gente que no tiene ni idea de quién es. Dos cosas importantes. Primero, Anabel decía, el algoritmo está creado para la dependencia totalmente. Acaban de ganar un juicio en Estados Unidos contra uno de las... de Meta, perdón. Sí, Meta. Y entonces, ¿qué pasó? Se comprobó que se genera dependencia. Una denuncia de una adolescente. De una adolescente. Está comprobado, esto no lo estamos inventando. Dos, tú decías, ¿qué otras cosas pasan? Juegos en línea para niños. Hay papás que dicen, no, es que es una tabla de niños, entonces solo puede ver cosas de niños. No voy a dar el nombre de este juego, pero hay un juego que está premiado entre los niños en el que un adulto puede hacerse pasar por un niño de 5 o 6 años. Y puede comenzar a chatear y ganar la confianza del niño. Un niño de 5 o 6 años no tiene el concepto de maldad. Su pensamiento cognitivo aún está en un momento de concreción. Entonces él no entiende muy bien la maldad. Va aprendiéndolo. Esto es gravísimo. O sea, ¿cuándo le va a dar celular a sus hijos? Creo que van a ser los últimos de la clase, obviamente por ellos. Ya firmó ese manifiesto de padres, vea que están todos los colegios, yo firmé el mío, para seguir pateando el balón para no darles teléfonos celulares. Es muy duro, pero yo sí creo que los riesgos son enormes. Aparte de todo lo que se ha dicho acá, por ejemplo, las plataformas de apuestas. Ahora que se viene el Mundial, estoy convencido de que va a haber un montón de chicos de 12, 13 años apostando y jugándose, digamos, no solo en términos económicos, sino también la salud mental en estas plataformas. Voy cerrando, gracias a María del Carmen, a Anabel, a César, a José. Yo sé que tal vez los dejamos preocupados, pero con las ganas de querer aprender mucho más para cuidar a nuestros niños. Soy Andrea Berna, nos vemos el próximo lunes en De Lunes a Lunes. Un placer haberlos acompañado. Buenas noches.